hermosos, bien bellos, y un final de año espectacular, y que el año que viene sea muchísimo mejor todavía. Pero sobre todo si somos mejores personas en Cristo, mejores personas en el Espíritu, mejores personas en todo lo que tiene que ver con los asuntos de Dios y con nuestra familia, con la casa. Hay algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Este fin de año vamos a estar hablando fuertemente sobre ese capítulo 12 del libro de Éxodo. Y de verdad que es un capítulo extraordinario, porque tiene que hablar, hablamos del Pesaj, de la Pascua celebrada por el pueblo judío, aún siendo esclavos. Precisamente estos días hablábamos un poco acerca de esa esclavitud de 430 años, donde ellos ya traen unas costumbres, una cultura, sobre todo costumbres, la costumbre de ser esclavos, porque venían de generación tras generación, unas 8 generaciones detrás de ellos. Pues claro, las costumbres ya eran costumbres de esclavos. Y por supuesto los temas de Dios eran muy escasos. Hablar de Dios era muy escaso para ellos. Ellos conocían más los dioses de Egipto que al Dios eterno, creador del cielo y de la tierra. Y por supuesto esa esclavitud pesa mucho. Entonces la tarea que tenía Moisés con el pueblo de Israel no era una tarea fácil, era una tarea muy difícil, muy complicada. Nosotros la vemos, nosotros la conocemos y la vemos por las historias que nosotros leemos en la Biblia, y por supuesto las historias que nos cuentan las personas y los libros. Pero si tú lo piensas por un momento, es un trabajo muy difícil, muy difícil. Se necesitaba una persona experta en eso, y creo que Moisés sí era la persona experta para ello. Dios ya lo había entrenado, lo había preparado durante 80 años con todo lo que le pasó a Moisés para que pudiera realizar esa tarea, y aún con su hermano Aarón. Sin embargo, viene ese momento crucial después de muchas veces que Moisés entró a la presencia del faraón a decirle: deja salir a mi pueblo a hacerme fiesta en el desierto, así como lo acabamos de leer en Éxodo capítulo 5. Entonces, déjame hacer fiesta en el desierto con mi pueblo. Déjame ir con mi pueblo a adorar a nuestro Dios, a servirle a nuestro Dios, a hacer sacrificio a nuestro Dios. Entonces, muchas veces nosotros perdemos esa oportunidad, la oportunidad de ir a hacer fiesta. Esa parte hermosa que nosotros tenemos en la Biblia es el libro de Éxodo, que lo conocemos como el libro de la salida, o más bien, diría yo, el libro del cambio. Del libro de poder cambiar el chip de esclavitud a libre. Cambiar ese chip no fue fácil. Es una cosa, vuelvo y repito, muy difícil. Pero tocaba hacerlo, ¿cierto? Tocaba dar el paso. Y precisamente Pesaj o Pascua significa el siguiente paso. Hoy vamos a hablar de ese siguiente paso. Yo les había mostrado a ustedes una imagen que nos hizo nuestro querido amigo Peralta, allá en Bogotá, y ustedes la tienen allí en el grupo. Voy a mostrarla aquí un momentico en la imagen para que recuerden esa imagen que pusimos ahí en el grupo. Alejandro Peralta nos hizo esta imagen de coger esa maleta, vamos hacia el 2026, y colocó 3 palabras que son importantes, que son las que vamos a hacerle énfasis en esta tarea de salida, en esta tarea del siguiente paso. Porque, vuelvo y repito, Pesaj es lo que significa el siguiente paso, el paso que vamos a dar hacia adelante. Y estas 3 palabras son fundamentales para el día de hoy: alabanza, adoración y gratitud. Yo sugiero que cada uno de ustedes tome estas 3 palabras, estos 3 artículos espirituales, y los metan allí dentro de su maleta para el 2026, para que usted en este 2026
usted pueda entender lo que significa alabanza, adoración y gratitud en su vida para poder ir hacia Dios. Más alto, más fuerte. Y creo que este tiempo va a ser el tiempo de bendición, de multiplicación, de abundancia y de prosperidad. Si todos juntos, todos los que estamos aquí junticos, entendemos esta palabra para el 2026. Alabanza, adoración y gratitud. ¿Cómo puede desprenderse esas tres palabras allí desde Éxodo capítulo 12? Recuerden que hablamos de Éxodo 12, los 12 meses del año del 2026 van a tener que ver con eso, por supuesto, porque esa noche cuando ellos hacen la Pascua y ponen la sangre en los dinteles de las puertas, Moisés ya le estaba diciendo a las familias: ustedes tienen que prepararse para el siguiente paso, porque ya viene un momento en el que van a tener que avanzar, no se van a poder quedar estancados aquí y vamos a tener que salir. Y yo creo que no solamente salió el pueblo judío, ¿sí? Yo creo que también salieron personas que estaban allí incluso enclaustradas con la esclavitud y también se fueron con ellos, pero tenían una tarea, la tarea de aprender a ser libres. 40 años tardaron ellos para aprender la tarea de ser libres. Ellos hicieron la Pascua estando como esclavos, pero ahora viene la tarea de estar libres. Y en esa libertad, ellos confundieron esa libertad con los dioses de Egipto y por supuesto hicieron ese becerro de oro que ustedes ya saben lo que sucedió. Entonces, ese becerro de oro causó indignación a Dios y causó rabia a Moisés, y fue y destruyó ese becerro y lo hizo polvo, y les hizo tomar ese becerro en agua amarga, y por supuesto la orden fue matar a todos aquellos que estaban lejos de lo que Dios quería que se hiciera, ¿verdad? Entonces, aprender a hacer fiesta. Vamos a hacer fiesta en el desierto, por supuesto. Vamos a aprender a hacer fiesta por la libertad, porque somos libres. Pero ¿cómo hacemos esa fiesta? ¿Cómo alabamos? ¿Cómo adoramos? ¿Y cómo agradecemos? Esa fue una tarea bastante difícil de 40 años. Y recuerden ustedes que luego la segunda Pascua se celebró pasando el Jordán, lo hizo Josué. Fue la segunda vez que hacen la Pascua, pero esta vez, esta Pascua que hicieron ellos allí pasando el Jordán, fue en libertad para el siguiente paso, que es la conquista. Entonces, Pesaj, el siguiente paso. Entonces, cada uno de ustedes tiene que ir pensando qué tienen que sacar de toda esta maleta del 2025, de las cosas feas que ustedes metieron allí: la rabia, los celos, la indignación, el temor, el miedo, las inseguridades, la timidez, todas esas cosas que ustedes saben que pesan muchísimo y que usted dice: yo no puedo seguir cargando con esa maleta, no puedo seguir cargando esa maleta y no la requiero, no necesito de esto. Y tienes que empezar a meter cosas muy importantes dentro de la maleta que vas a llevar para el 2026. Y entonces, la sugerencia que traemos el día de hoy tiene que ver con alabanza, adoración y gratitud. A ver cómo funciona esto. Entonces, recuerden que ellos tuvieron que aprender todo esto. Y sin embargo, les costó mucho trabajo. En 40 años no lo aprendieron. Es más, ni siquiera en el tiempo que estuvieron con los jueces y que estaban ya en completa libertad y que Josué les mandó a que conquistaran la tierra, que ocuparan todos los espacios posibles, ¿verdad? Pero ellos empezaron a adorar dioses extraños y a hacer cosas extrañas, y entonces llegó el tiempo de los jueces, porque se empezaron a venir bandas armadas contra el pueblo, y aún así ellos todavía no aprendieron la tarea, sino hasta muchísimo después, cuando empieza el reinado en Israel y aparece David con un concepto extraño de alabanza, de adoración, de gratitud,
de música, de danza, de cosas extraordinarias que nosotros vemos hoy reflejados no solamente en Primera y Segunda de Crónicas, sino también lo vemos en el libro de los Salmos. Pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo aprendo yo eso y cómo cojo yo esa ropita hermosa de alabanza y la meto en mi maleta? ¿Cómo cojo yo ese paquetico de adoración y lo meto en mi maleta? ¿Y cómo hago yo con esa gratitud? Porque a veces ni siquiera sabemos agradecer. Entonces, si ustedes tienen donde apuntar, sin embargo, cuando en el transcurso del día de mañana vamos a hacer lo posible para que ustedes puedan tener el PDF, por lo menos aquí la gente de la iglesia tengan el PDF de estos apuntes que tengo yo aquí. Entonces ustedes puedan, por supuesto, resolverlo de mejor manera. Entonces, ¿qué han pensado ustedes acerca de la alabanza? Porque nosotros pensamos en alabanza, dice alabanza es cantar a grito, a pulmón entero y todas esas cosas, ¿no? O sea, se vienen muchas ideas con respecto a la alabanza. Pero ¿qué significa eso en mi vida? ¿Qué significa que yo lo haga, verdad? Entonces, si ustedes quieren ir tomando notas, pueden hacerlo. La alabanza, por supuesto, para que lo tengan en su corazón, es la expresión sincera y consciente del corazón humano. Escuchen lo que estoy diciendo. La expresión sincera y consciente del corazón humano que exalta, honra y glorifica a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él significa en la creación del universo. La alabanza no se limita a un canto, muchachos, sino que abarca palabras, actitudes, acciones. Y entonces, en medio de la alabanza, se reconoce la grandeza, la fidelidad y el amor de Dios. Es como tú salir y hacer famoso el nombre de Dios, hacer famoso el nombre de Cristo. Una de las alabanzas hermosas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento la hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Esa es la alabanza, que Él crezca. Y entonces, ¿cómo hago yo crecer el nombre de Dios? ¿Cómo yo hago crecer y hacer famoso el nombre de Cristo? Pues con mis palabras, con mis actitudes, con mis hechos, con mi forma de trabajar, con mi forma de estudiar, con mi forma de ser hijo, con mi forma de ser esposo, con mi forma de ser esposa, con mi forma de ser padre. ¿Cómo funciona eso? Estoy haciendo famoso el nombre de Dios con toda esa expresión maravillosa y que se convierte en un canto, que se puede volver hasta un canto en tu vida. Entonces, la alabanza nace, por supuesto, al contemplar esos atributos de Dios, su santidad, su poder, su misericordia y su verdad. Por eso, tal vez una de las expresiones hermosas que encontramos nosotros en el libro de los Salmos, está en el capítulo 9, versículo 1, dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Y luego dice, contaré todas tus maravillas. Entonces ahí cuando empieza a contar, cuando empieza a mostrar las maravillas de Dios, entonces ahí es donde empieza la alabanza en todo su poder. Empieza la alabanza a funcionar de la manera correcta. Entonces es una respuesta natural. La alabanza es una respuesta natural a lo que Dios ha hecho en la vida de su pueblo, la salvación, la provisión, la protección, el perdón. Y entonces yo digo, esto lo hizo Dios. Aquí es donde Dios está mostrándose. Aquí es donde nosotros estamos mostrando las maravillas, los prodigios y los milagros de Dios. Dice el Salmo 136, en el versículo 1, alaben a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces la alabanza está estrechamente ligada a la adoración. Y ahorita vamos a ver lo que significa adoración. Mientras la adoración implica rendición y reverencia, la alabanza suele ser una expresión más visible y proclamada
Entonces la forma, vuelvo y repito, la forma como tú vives, la forma de lo que tú haces, la forma como trabajas. Por ejemplo, si tú estás en tu trabajo y haces algo que no corresponde a tu trabajo y que de pronto está haciendo algo deshonesto, pues por supuesto ahí no hay ni alabanza ni adoración ni nada. Ahí es pecado. Entonces nosotros tenemos que entender todo esto para poderlo llevar en mi maleta en el 2026 y decir, espera un momento, yo no puedo seguir haciendo cosas que atenten contra el nombre de Dios, porque mi deber como cristiano es defender su nombre y hacerlo antes muchísimo más famoso. Ahora, ¿recuerdan ustedes lo que dice el Salmo 150? En el versículo 6 dice, todo lo que respira alabe a Jehová. Entonces, es un estilo de vida, no solamente es un acto. La alabanza es un estilo de vida y debe llevarse dentro de la maleta, así como cuando tú llevas la camiseta o la pantaloneta o el pantalón que te gusta, así tienes que llevar dentro de esa maleta tu alabanza. Entonces, ¿recuerdan algo que está en Hebreos? Sí, creo que es en Hebreos que está. Dice que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza. Sacrificios de alabanza, que todo lo que yo haga sea para poder engrandecerlo a él. Entonces la alabanza se manifiesta también en tiempos de prueba, como un acto de fe y de confianza. En los momentos difíciles dice, no hay problema, toda mi confianza está puesta en Dios y yo sé que mi Redentor vive y que del polvo Él me levantará, si es necesario, Él lo hará. Y hace unos meses atrás hablábamos acerca de la palabra aunque ande en valle de sombra de muerte, o como lo dijo Habacuc. ¿Recuerdan la oración de Habacuc en el capítulo 3? Aun cuando la higuera no florezca, aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así no haya nada que comer, así no haya absolutamente nada sobre la faz de la tierra, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Entonces, podríamos decir que bíblicamente la alabanza es una respuesta viva, consciente y voluntaria de todo ser humano hacia Dios, que lo exalta con palabras, con canciones, con actitudes y una vida alineada a su voluntad. Y acuerdan eso, lo que compartió hoy Heidi en ese devocional, ¿no? Alineada a su voluntad, alineados en obediencia y reconociendo que Él es digno de toda honra y de toda gloria. Que no saquemos de ese orden, esa obediencia que tiene que funcionar en nosotros permanentemente y que podamos nosotros, por supuesto, mostrar a Dios en esa obediencia y alabarle en medio de esa obediencia. Entonces queda claro que la alabanza es una respuesta viva, consciente y voluntaria de todo lo que tú haces para poder engrandecer el nombre de Dios. Ahora miremos un poco acerca de la adoración, porque a veces las personas confunden alabanza con adoración, y por supuesto las dos están muy ligadas, están unidas, están entrelazadas, pero yo tengo que entender qué es lo que significa realmente la adoración. Entonces tenemos que entrar un poquitico a entender que la adoración es una respuesta profunda de cada ser humano, donde implica rendición total, reverencia y entrega del corazón, la mente y la vida delante de Dios. El Señor exige una adoración plena. Y escuche cómo lo hace. En el mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Eso es adoración. Y es una exigencia de Dios a todos nosotros,
Entonces, la adoración es esa respuesta profunda que Dios quiere en nosotros con rendición total, con reverencia. Y va más allá de una expresión externa. Porque la adoración es una postura interior que reconoce a Dios como Señor. En la alabanza, mi postura es externa porque necesito engrandecer el nombre de Dios ante todos los hombres, ante todos los que me conozcan, que sepan que yo les sirvo a un Dios que vive. Pero en mi corazón yo tengo que mostrar esa postura que reconoce a Dios como Señor, como Rey y centro absoluto de mi existencia. Entonces ahí es donde todos tenemos que ir y decir, yo estoy adorando a Dios realmente. Lo que tengo en mi mente y en mi corazón es de Dios, o todavía tengo muchas cositas todavía por allí como soberbia, odio o pensamientos sucios o cosas así, ¿no? Entonces yo tengo que trabajar muy fuertemente en eso, saber qué cosas están ocupando espacios donde Dios debería estar. Y entonces, por supuesto, eso es lo que nosotros conocemos en la Biblia como idolatría. Entonces, rendición y reconocimiento de la soberanía de Dios. Adorar es reconocer que Él es Dios y quién es Él para mí y quiénes somos nosotros delante de Él. Entonces eso implica, por supuesto, una humillación voluntaria, profunda en todos los asuntos de Dios. Dice el Salmo 95:6: vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Dice, vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos. Esa parte tan hermosa del Salmo nos muestra lo que tenemos que hacer en nuestra vida para poder adorarlo a Él, en una vida de rendición a Él. Es la entrega del corazón y de la vida. Y por supuesto, como dice Romanos 12:1, ¿no? ¿Recuerdan cómo lo dice? Presenten pues sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que este sea su culto racional. Este es mejor que cualquier reunión que ustedes hagan. Y donde quiera que vayas, si tu adoración es así de perfecta, no hay problema. Ya vas por muy buen camino. Entonces, Jesús enseña que la verdadera adoración nace del Espíritu, guiada por el Espíritu. Y está alineada con la verdadera palabra. Imagínate todo eso, ¿no? Entonces, el Señor Yahweh dijo lo siguiente. Se lo dijo a la mujer samaritana. ¿Recuerdan ustedes en Juan capítulo 4? Le dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y eso es aquí adentro, por dentro, no por fuera, aquí por dentro. ¿Qué tienes aquí por dentro, no? Entonces tienes que coger ese empaque perfecto, lo llevas y lo metes en tu maleta para que se acomode muy bien. Entonces la adoración permanece aún en medio del dolor, de la prueba o de la escasez. Tú seguirás siendo un adorador porque estás centrada en Dios y no en las circunstancias. Así como lo dijo Habacuc, y lo dijimos hace un momento en el Habacuc capítulo 3, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni haya vacas en los corrales, ni ovejas en la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y eso no solamente es alabanza, sino una profunda adoración, una rendición total a la voluntad de Dios. Dijo el salmista en el Salmo 34, verso 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continua en mi boca. Entonces la alabanza y la adoración están ligadas y generalmente de forma visible y expresiva. Es algo que sale muy adentro de nosotros y sale con nuestras palabras y podemos mostrar el poder de Cristo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y por supuesto, cuando tú tienes esta parte de alabanza y adoración ligadas en tu corazón y en tu mente, tu vida es diferente, completamente diferente, te lo aseguro, 100%, 200%, para que lo tengas más claro.
Entonces, la adoración implica esa entrega profunda, silenciosa, expresiva, que coloca a Dios en el trono de nuestro corazón. Ahí es donde tiene que estar sentado el Señor. Y podemos decir que la adoración establece un altar en nuestro corazón. Y esa es una realidad que debe pasar en la vida de todos nosotros, de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de los hombres, de las familias. Y eso es prepararnos en medio de la libertad que tenemos en Cristo. Porque ustedes a libertad fueron llamados, dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5. Solamente que no usen esta libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse en amor los unos con los otros. Pero si se muerden y se comen los unos a los otros, miren también que no se consuman unos a otros. Por eso es muy importante que nosotros tengamos establecida la alabanza y la adoración y saber qué es lo que significa la alabanza en mi vida y qué es lo que significa la adoración en mi vida. La adoración va allá en el corazón, en esa parte interna del espíritu, y la alabanza muestra cómo yo, con mi vida, engrandezco su nombre. Ahora, falta meter todavía en la maleta una cosita más, y tiene que ver con la gratitud. Y la gratitud es la actitud y es esa expresión del corazón que nosotros reconocemos con humildad que todo proviene de Dios y responde a ello en agradecimiento sincero, confianza, obediencia. No se trata solamente de decir gracias, no solamente eso, sino vivir conscientes de la gracia recibida. Entonces, si tú buscas este fundamento en la Biblia, la gratitud comienza al entender que Dios es el dador de todo y que nosotros lo entendemos como lo dijo Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces es una respuesta a la gracia de Dios, no a las circunstancias, a que nosotros estamos recibiendo de parte de Dios aún cosas sin merecerlo, y nosotros podemos decir: Señor, gracias, gracias. Entonces la gratitud no depende de si todo va bien, sino de la confianza en Dios y en su voluntad. Y dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, como dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, ¿verdad? Que nosotros debemos estar perfectamente unidos en gratitud y dar gracias en todo, en todo. Entonces la gratitud como expresión de fe es agradecer a Dios aún antes de ver la respuesta, y es un acto de fe y de esperanza. ¿Recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses? Por nada estén afanosos, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Acción de gracias. Con acción de gracias. La gratitud que transforma el corazón. La falta de gratitud endurece el corazón. ¿Escuchan eso? La falta de gratitud endurece el corazón, pero el agradecimiento lo mantiene sensible a Dios. Y entonces, por eso nosotros encontramos muchísimas personas, no solamente al interior de la iglesia, sino fuera de ella, que son muy duros de corazón, sencillamente porque no funciona la gratitud. La gratitud está on, está off, está cerrada la llavecita, no está en on, está off. Romanos en el capítulo 1 dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Conocieron a Dios, pero no lo glorificaron. Al no glorificarlo, pues no había alabanza ni adoración. Y tampoco le dieron gracias. ¿Cómo les parece a ustedes? Y entonces ahí se pone la cosa más difícil. ¿Por qué estoy tratando este tema hoy aquí en este cierre? Pues sencillamente porque estas tres cositas deben estar en tu maleta, porque estas tres cosas juntas traen prosperidad, traen grandeza.
traen bendición. Las personas más grandes son las más agradecidas. Las personas más grandes son las que saben alabar a Dios, hacen famoso su nombre. Las personas más grandes son las que saben lo que tienen en su corazón, saben adorar a Dios. Entonces, entendamos que la gratitud es una postura permanente del corazón que reconoce la gracia de Dios en todo momento y se manifiesta en confianza, gozo, obediencia y testimonio. Entonces, para que lo tengan en mente, la gratitud, alabanza y adoración, un solo corazón delante de Dios. Y quiero que tengan en mente este salmo, el Salmo 100, verso 4. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alábenle y bendigan su nombre. Porque la gratitud abre el corazón. La gratitud es reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. No depende de las circunstancias, sino de la certeza de su fidelidad. Y cuando hay gratitud, el corazón se dispone correctamente delante del Señor. Y recordemos nuevamente lo que el apóstol Pablo dijo en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Den gracias en todo. Y esa es una máxima expresión de alabanza y adoración. Y por supuesto, todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Gloria a Dios. Vamos a orar un momentico, a darle gracias al Señor por esta palabra, para que la lleves en tu corazón. Padre, gracias por todo lo que estás haciendo en la iglesia el día de hoy. Gracias por todas las familias de la congregación. Gracias. Y te pido, Señor, que ellos sean, Señor, maduros, crecidos en alabanza, en adoración y en gratitud. Esto, Señor, va a traer bendición, prosperidad, sanidad, liberación completa. Muchas personas buscan ser libres de alguna opresión, libres de algún vicio, libres de alguna cultura, de alguna cosa que traen en sus vidas, Señor. Pero yo te pido, Padre, que todos puedan estar más de cerca a la alabanza, a la adoración y a la gratitud. Bendito sea por siempre tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Un minutico para que ustedes me comenten acerca de esta palabra que escucharon el día de hoy. Beyman y luego Víctor Hugo.